de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuaremos con la segunda parte del capítulo 23 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que se titula Un mensaje a la iglesia moderna. Y me acompaña el pastor Orlando González. Y qué gozo invitarles para que clamemos a nuestro Dios por una bendición especial. Oremos. Eterno y amado Padre, desciende sobre cada oyente, Señor. Que tu gloria hoy toque nuestros corazones. Que tu gracia haga que toda nuestra mente y todo nuestro ser sea transformado por tu poder y por tu gloria. Y que tus verdades y tu invitación para hacer de este tu mensaje algo prioritario en nuestra vida y llevar a otros a la salvación pueda tener una repercusión extraordinaria en nuestras vidas. Ven, Señor, y bendícenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía. Tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por la lágrima y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Satanás trata de obstruir la obra de Dios e insta constantemente a los hombres a aceptar sus principios. Presenta al pueblo escogido de Dios como la gente engañada. Es un acusador de los hermanos y su poder de acusar lo emplea contra los que obran justicia. El Señor desea mediante su pueblo contestar las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. Estos principios se han de manifestar en el cristiano individualmente, en la familia, en la iglesia y en cada institución establecida para el servicio de Dios. Todos estos han de ser símbolo de lo que se puede hacer para el mundo. Han de ser representaciones del poder salvador de las verdades del Evangelio. Todos son agentes en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la especie humana. Los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos. Pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. La gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios, pues no le ofrecían lo único que es de valor a su vista. No le presentaban el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Cuando los principios vitales del reino de Dios se pierden, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo y el amor a la obstinación demandan magníficos templos, espléndidos adornos y ceremonias imponentes. De todo esto no se honra a Dios. Una religión
a la moda que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentaciones, no es aceptable ante Él. Los servicios de tal religión no obtienen la respuesta de los mensajeros celestiales. La iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Él la aquilata, no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Cristo anhela recibir de su viña fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer de atractivo a la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderá al Salvador como una dulce ofrenda. El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas. Se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra y su salvación en toda la gente. Así debería de ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Han de ser apartados de su falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. El Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Anhela que la gratitud brote de nuestro corazón, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque podemos poner todos nuestros cuidados sobre aquel que cuida de nosotros. Él nos ordena que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor. Porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos. Porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. El alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentaría grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio, al repasar sus bondades y sus maravillas, obradas en favor de sus hijos. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás, excluye el espíritu de murmuración y queja,
y el tentador pierde terreno. Fomentan aquellos atributos del carácter que habitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones celestiales. Un testimonio tal tendrá influencia sobre otros. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas para Cristo. Hemos de hablar a Dios mediante un servicio tangible, haciendo todo lo que podamos para aumentar la gloria de su nombre. Dios nos imparte sus dones para que podamos también dar y hacer así que el mundo conozca su carácter. En el sistema judío, las ofrendas formaban una parte esencial del culto de Dios. Se enseñaba a los israelitas a destinar una 10ª parte de todas sus entradas al servicio del santuario. Además de esto, habían de traer ofrendas por el pecado, ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Estos eran los medios para sostener el ministerio del Evangelio en aquel tiempo. Dios no espera menos de nosotros de lo que esperaba de su pueblo antiguamente. Debe llevarse adelante la gran obra de la salvación de las almas. Él ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. Él espera que así se sostenga el ministerio del Evangelio. Reclama el diezmo como suyo y siempre debería ser considerado como una reserva sagrada, a fin de ser colocado en su tesorería para el beneficio de la causa de Dios. Él nos pide también ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Todo esto ha de ser dedicado para la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra. El servicio que se hace para Dios incluye el ministerio personal. Mediante el esfuerzo individual, hemos de cooperar con Él en la salvación del mundo. La orden de Cristo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, se dirige a cada uno de sus seguidores. Todos los que se han investido para una vida semejante a la de Cristo han de trabajar para la salvación de su prójimo. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno. En la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, con su humildad y sabiduría, y Josué, con sus diversos dones, fueron todos empleados en el servicio de Dios. La música de María, el valor y la piedad de Débora, el efecto filial de Ruth, la obediencia y fidelidad de Samuel, la firme fidelidad de Elías, la suavizadora y subyugadora influencia de Eliseo. Todas esas cualidades se necesitaron. Así también ahora, todos aquellos a quienes Dios ha prodigado sus bendiciones han de responder con un servicio verdadero, han de emplearse cada don para el adelanto de su reino y la gloria de su nombre. Todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal han de manifestar la verdad del Evangelio y su poder salvador a través de su vida. Dios no pide nada sin hacer provisión para su cumplimiento. Por medio de la gracia de Cristo podemos realizar todo lo que Dios requiere. Todas las riquezas del cielo han de ser reveladas mediante el pueblo de Dios. Dijo Cristo: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por la redención como por la creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo, de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Mediante este don único, todos los demás se imparten a los hombres. Diariamente, todo el mundo recibe bendición de Dios. Cada gota de lluvia, cada rayo de luz prodigados sobre la humanidad ingrata, cada hoja, flor y fruto
testifican de la tolerancia de Dios y de su grande amor. ¿Y qué se le da a cambio al gran dador? ¿Cómo consideran los hombres las demandas de Dios? ¿A quién rinde el servicio de su vida a las multitudes? Sirven a Mamón, a la riqueza, a la posición, a los placeres del mundo son su blanco. La riqueza se obtiene robando no solo a los hombres, sino también a Dios. Los hombres usan los dones divinos para complacer su egoísmo. Todo lo que pueden tomar lo usan para satisfacer su amor egoísta de placer. El pecado del mundo hoy día es el mismo que acarrió la destrucción de Israel. La ingratitud a Dios, el descuido de sus oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios. Todo esto estaba comprendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. Estos males están trayendo la ruina al mundo actual. Las lágrimas que Cristo derramó sobre el monte de las olivas, al contemplar la ciudad escogida, no las derramó solamente por Jerusalén. En la suerte de esta ciudad, Él contempló la destrucción del mundo. Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. En este tu día, el día está llegando a su fin. Casi ha terminado el tiempo de misericordia y privilegios. Se están reuniendo las nubes de venganza. Los que han rechazado la gracia de Dios están por ser envueltos en una ruina súbita e irreparable. Sin embargo, el mundo duerme. Sus habitantes no conocen el tiempo de su visitación. ¿Dónde se ha de encontrar la iglesia en esta crisis? ¿Están cumpliendo sus miembros las demandas de Dios? ¿Están cumpliendo la comisión divina y presentando el carácter de Dios al mundo? ¿Están llamando con insistencia la atención de su prójimo al último misericordioso mensaje de amonestación? Los hombres están en peligro. Las multitudes perecen. Pero cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo sienten el anhelo por esas almas. El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero estos apenas si conmueven a los que pretenden creer las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales. Hay falta de aquel amor que indujo Cristo a abandonar su hogar celestial y tomar la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y llevarla a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Cuando los israelitas entraron en Canaán, no cumplieron el propósito de Dios de poseer la tierra. Después de hacer una conquista parcial, se establecieron para disfrutar de los resultados de su victoria. En su incredulidad y amor a la comodidad, se congregaron en las porciones ya conquistadas en vez de proseguir y ocupar nuevos territorios. Así comenzaron a apartarse de Dios. Al no cumplir el propósito divino, hicieron imposible que Dios cumpliera su promesa de bendecirlos. ¿No está haciendo lo mismo la iglesia de hoy? Teniendo ante ellos a todo el mundo necesitado del evangelio, los profesos cristianos se congregan donde puedan gozar de los privilegios evangélicos. No sienten la necesidad de ocupar nuevos territorios, llevando el mensaje de salvación a las regiones remotas. Rehúsan cumplir el mandato de Cristo y, por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Son menos culpables de lo que fue la iglesia judía? Los profesos seguidores de Cristo están siendo probados ante el universo celestial. Pero la frialdad de su celo y la debilidad de sus esfuerzos en el servicio de Dios los señala como infieles. Si lo que están haciendo fuera lo máximo que pueden hacer, no caería la condenación sobre ellos. Pero si su corazón estuviera ocupado en la obra, podrían hacer mucho más. Ellos saben, y el mundo también lo sabe,
que han perdido en gran medida el espíritu de abnegación y sacrificio. Hay muchos frente a cuyos nombres se encontrará escrito en los libros del cielo lo siguiente: no son productores, sino consumidores. Muchos de los que llevan el nombre de Cristo oscurecen su gloria, velan su belleza, lo privan de su honor. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. No hacen caso de sus instrucciones, ni cumplen su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. No están haciendo un bien positivo, por lo tanto, están realizando un daño incalculable, debido a que su influencia no es un sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. El Señor dice: ¿no había de hacer visitación sobre esto? Por cuanto los hijos de Israel no cumplieron con el propósito de Dios, fueron puestos a un lado, y el Señor extiende su invitación a otros. Si estos también son infieles, no serán rechazados de la misma forma. En la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que, al descarriar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación. La ley de Dios, exenta de tradiciones humanas, fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. Esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios y habían apartado al pueblo de sus preceptos. No estaban dispuestos a renunciar a sus mandamientos hechos por hombres, a fin de obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. No querían sacrificar por causa de la verdad y el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. No estaban dispuestos a aceptar sus reproches y amonestaciones y se propusieron malquistar a la gente con Jesús y así destruirlo. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo, con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. ¿No obra acaso las mismas influencias en nuestros días? ¿No están muchos siguiendo los pasos de los dirigentes judíos a semejanza de los labradores de la viña del Señor? ¿Acaso los dirigentes religiosos no están apartando a los hombres de los claros requisitos de la palabra de Dios? ¿No están educándolos en la transgresión en vez de la obediencia a la ley de Dios? Desde muchos púlpitos de la iglesia se enseña a la gente que no es obligatoria la ley de Dios. Se exaltan las tradiciones y ordenanzas y costumbres humanas. Los dones de Dios se emplean para fomentar el orgullo y la complacencia propia, al paso que se olvidan de las demandas de Dios. Al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es una transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar estos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Las gloriosas posibilidades presentadas ante Israel se podían realizar únicamente mediante la obediencia de los mandamientos de Dios. La misma elevación del carácter, la misma plenitud de bendición, bendición de la mente, el alma y el cuerpo, la bendición del hogar y del campo, bendición para esta vida y la vida venidera, podemos obtenerlas únicamente por medio de la obediencia. Tanto en el mundo espiritual como el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para llevar fruto. Y cuando los hombres enseñan a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios,
están impidiendo que den fruto para su gloria. Son culpables de retener del Señor los frutos de su viña. Los mensajeros de Dios, mandados por el Maestro, vienen a nosotros. Vienen como Cristo, demandando obediencia a la palabra de Dios. Piden los frutos de la viña, los frutos del amor, la humildad y el servicio abnegado. ¿Acaso no hay muchos labradores que a semejanza de los dirigentes judíos se muevan a ira? Cuando se presentan delante del pueblo las demandas de la ley de Dios, ¿no usan su influencia esos maestros para inducir a los hombres a rechazarlas? A tales maestros Dios llama siervos infieles. Las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne amonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. De Israel dijo el Señor: escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Y él declaró de los sacerdotes y maestros: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones humanas que los profesos seguidores de Cristo les sirvan? ¿Rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. ¿Aceptará la amonestación la iglesia de Dios hoy en día? Si alguna de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme que si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Amigo que me escuchas, este capítulo es un llamado a reflexionar en las grandes bendiciones que Dios te ha derramado sobre su viña, en cómo Él nos ha tratado, nos ha cuidado, y comencemos entonces a ser humildes, a colocar el orgullo a nuestro lado, a un lado, y poder entonces ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, de tal manera que comencemos a hacer influencia sobre aquellos que aún no conocen a Dios, que podamos reflejar el carácter amoroso de Jesús y que su iglesia no cometa el error que cometió el pueblo judío de rechazar al Mesías. Que seamos una lumbrera donde quiera que estemos. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en tu misericordia, permítenos obedecerte y hacer tu voluntad. Permite que tu Santo Espíritu pueda nacer en nuestro corazón de tal manera que podamos reflejar tu carácter a otros y que muchos puedan conocerte a través de nosotros. Perdona nuestra ingratitud. Perdona al no reconocer tus bendiciones y permítenos, Señor, agradecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarte a compartir este mensaje con tus amigos y a suscribirte a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.